Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La voz del pastor. Vamos terminando, nos estamos acercando ya al final de nuestra profesión de fe, el estudio contemplativo, nuestras meditaciones respecto al contenido de lo que comúnmente llamamos el credo, que recitamos todos los domingos en la Santa Misa. Estamos pues prácticamente en el penúltimo artículo que dice: creo en la resurrección de la carne. Según otra versión, creo en la resurrección de los muertos. Y estábamos hablando justamente, en nuestros últimos encuentros hablábamos de esto, hablábamos de la muerte. Hablamos de la muerte física, hablamos de la resurrección, en qué consiste la resurrección, cómo se resucita, todo esto lo hemos ido viendo en los anteriores encuentros. Ahora quisiera que nos centremos más justamente en lo que el Catecismo nos dice a partir del número 1005. El título es Morir en Cristo Jesús. Morir en Cristo Jesús. Y el Catecismo nos explica esto, ¿no? Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es decir, dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Esta partida, que es la muerte física, digamos así, en la muerte, lo que nosotros conocemos con el término muerte, lo que se da, nos explica el Catecismo en el número 1005, es esa separación temporal entre el alma y el cuerpo. Cuando nosotros morimos aquí en este mundo, el morir, ¿qué significa eso? Nuestro cuerpo deja, digamos así, de funcionar, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y se separa, pero el alma no deja de existir. Escúcheme bien, el alma, la persona, usted y yo somos una persona, la persona continúa existiendo y continúa existiendo en su alma. El cuerpo se separa temporalmente y la carne ciertamente se comienza a deteriorar, se comienza a corromper. Pero eso no significa que la persona haya dejado de existir. Entonces, la muerte es esa separación, nos dice el Catecismo, la separación entre el alma y el cuerpo. El alma continúa existiendo, el cuerpo se deteriora y se corrompe. Pero ese cuerpo que se deteriora y se corrompe es como una semilla que cae en la tierra y en la medida que se va corrompiendo va brotando, ¿no es así? Va brotando, va germinando, ¿no es cierto? Cuando la semilla cae en la tierra, empieza a corromperse, se empieza a deshacer y empieza a germinar ahí como un tallito, ¿no es cierto? Que poco a poco se convertirá en una planta, etc. Pues es lo mismo que pasa con el cuerpo humano. Para entendernos, ¿no? Es decir, el cuerpo humano, dice la Escritura, se siembra corrupción y se cosecha incorrupción. Es decir, esta carne mortal se corrompe, pero llegado el final de los tiempos, o sea, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya se termine toda esta creación, llega a su final, y entonces entremos en la eternidad en ese momento. Dice San Pablo, fíjense qué bonito, dice San Pablo que será en un instante, dice San Pablo, como en un pestañear de ojos. Sonará una trompeta, el sueno de la trompeta final, porque sonará una trompeta, dice San Pablo, ¿no? Los muertos resucitarán incorruptibles, es decir, nuestros cuerpos resucitarán transformados. Entonces, esto es la muerte, ¿no es cierto?, que es algo temporal también. La muerte en este sentido es algo totalmente temporal. Ahora bien, esta muerte, lo que nosotros conocemos, digamos, para entendernos mejor como muerte física, ¿qué significa eso? Que concluye nuestra vida en esta tierra, ¿no es cierto? Concluye nuestra vida en esta tierra. Dios nos ha dado un tiempo para vivir en esta tierra. Nuestra vida en este mundo está justamente marcada por el tiempo, por el sucederse de las horas, de los días, etc., y tiene un momento en que se termina. Durante todo este tiempo, que va desde nuestra entrada en este mundo, a través del nacimiento, hasta nuestra salida de este mundo, a través de la muerte, durante todo este tiempo Dios nos da una serie de gracias para que podamos vivir conforme a su voluntad, que podamos vivir en comunión con Él y con los hermanos. Dios, sigue diciendo el Catecismo, fíjense,
no ha creado al hombre para la muerte. Fíjense, Dios, está citando el Catecismo, cita también a las Sagradas Escrituras, Dios creó al hombre para la vida. De hecho, digamos así, la voluntad de Dios, desde los inicios en que nos creó, no era que pasemos por este trance de la muerte física, sino al contrario, que vivamos sin experimentar la muerte. La muerte, lo dicen las Sagradas Escrituras, lo dice el Catecismo también, es como un salario del pecado. Esta experiencia de muerte es como un salario, es por el pecado del hombre que entró la muerte en el mundo. Y desde entonces todos los hombres, desde el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, todos los hombres estamos llamados a pasar por esta muerte física para poder salir de este mundo y alcanzar la plenitud de aquello para lo que hemos sido creados. Dice así entonces el Catecismo, tomando en cuenta esto, que nuestra vida en este mundo tiene un tiempo, tiene un plazo, ¿no es cierto? Dice así, este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. Es decir, lo explica muy bien el Catecismo, el recuerdo de nuestra mortalidad, el recuerdo de que vamos a morir, sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Y esto es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que lo tengamos en cuenta. Muchas veces vivimos aquí en este mundo sin ser conscientes, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Sin ser conscientes de que nuestra vida en este mundo tiene un momento final. Tendrá, y ese momento llegará de todas maneras. Llegará de todas maneras. Leí hace poco un comentario muy simpático, ¿no? Porque ya saben ustedes que cada cierto tiempo va saliendo distintas noticias, ¿no? Por supuesto, fumar cigarrillos mata, luego otros dicen que comer cierto tipo de carne mata, que hacer no sé qué otra cosa mata, y uno comentaba y decía, pues yo no sé si comer ese tipo de carne mata o no, pero hay una cosa que mata de todas maneras, que es vivir. La vida nos mata, porque en la medida en que vamos viviendo nos acercamos cada vez más a la muerte, ¿no es así? Entonces, esta es la realidad, que tú y yo, querido hermano, hermana, nos vamos a morir, que nuestra vida en este mundo tiene un término de caducidad. Muchas veces les decía, vivimos sin darnos cuenta de esto. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Si ustedes son o no conscientes, yo humildemente les comparto que gracias a Dios desde hace ya un buen tiempo, en realidad desde que cumplí los 40 años, siempre pienso en la muerte. Y pienso en la muerte prácticamente todos los días. Porque cuando el día que cumplí 40 años, me di cuenta, algo me vino al corazón que me hizo notar, ya he vivido 40 años. No creo que viva 40 años más, ¿no? Porque mi salud tampoco es tan perfecta, ni he sido yo un gran deportista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no creo, y ya me di cuenta, entonces Javier, a partir de ahora ya empezamos el conteo, ¿cómo se dice? Descendente, ¿no? Ya no 41, sino 39, 38, 37, 36, y sabe Dios hasta cuándo para llegar al ataúd. Esto, a mí personalmente les digo, me hace muchísimo bien, pero también es verdad que hay mucha gente que no piensa en la muerte, que piensa que vivir aquí para siempre, ¿no es cierto? Y entonces no tomamos en peso nuestra vida, no tomamos en peso la responsabilidad de nuestras obras, no tomamos en peso esto, vivimos de un modo muy superficial. Cuando uno no vive, digamos así, de cara a la muerte, vive de una manera muy superficial, porque en el fondo está dejando de lado, no está contando con lo más importante de la vida, que es la eternidad, la vida eterna. Lo que nos espera después de este mundo, en este mundo pasaremos unas cuantas décadas, pero luego nos viene toda una eternidad, y si uno no vive en función de esa eternidad, entonces ciertamente no está tomando en peso su propia vida. El vivir siendo consciente de que la vida en este mundo se acaba es una llamada entonces, fíjense ustedes qué importante, a disfrutar de la vida, porque Dios nos ha puesto en este mundo no para que la pasemos mal, no, esta vida no es un peaje que se tiene que pagar pasándola mal para después ir al cielo, eso no es cristiano. Dios no se complace con que el hombre viva sufriendo, con que el hombre viva en la muerte, no se complace con eso. Dios nos ha puesto en este mundo para que disfrutemos de este mundo, para que comencemos a experimentar la vida eterna, su amor gratuito, su misericordia, la eternidad ya desde este mundo. Y justamente eso es la vida cristiana. Y el ser conscientes que nuestro paso por este mundo, repito, tiene un plazo de caducidad,
Entonces nos lleva a pensar, si tenemos rectitud de intención, que es lo que pienso que compartimos, ¿no es cierto? Tengo que aprovechar mi paso por este mundo. No sé cuántos días más me queda. ¿Y cuál es la mejor manera de aprovechar mi paso por este mundo? ¿Cuál es la mejor manera para disfrutar de este mundo? ¿Saben cuál es? El mundo que nos dice, diviértete, quítate de encima todos los sufrimientos que puedas, acumula dinero, pásala bien, no asumas responsabilidades, deshazte de los que no te caen bien. Eso te dice el mundo. Y al final la gente vive así y vive triste, no vive contentos, no están felices. ¿Dónde se alcanza la felicidad, queridos hermanos? Fíjense ustedes cómo se disfruta en este mundo haciendo el bien, haciendo el bien. Yo me acuerdo cuando era muchacho, mi obispo siempre me decía esto. Mi obispo era un hombre anciano, ¿no? Y me decía esto: Javier, haz el bien, que eso te hace bien. Fíjense qué bonito. Hacer el bien nos hace bien. Hacer el bien te hace bien. Cuando tú haces el mal a alguien, hablas mal de una vecina, criticas a tu suegra o a tu nuera, en fin, no eres fiel como esposo, como padre, no educas bien a tus hijos, en fin, cada uno puede aplicarse las circunstancias que desee. Cuando un joven se mete a ver cosas por el internet, pierde tiempo navegando innecesariamente, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no hacemos el bien, al final algo dentro de nosotros se comienza a agriar. Algo, hay ahí como una semilla de insatisfacción, como más que una semilla, y empieza como un tallo también de insatisfacción, algo ahí, un mal sabor en lo profundo de nuestro corazón. El mal nos hace mal. Hacer el mal nos hace mal. En cambio, cuando uno hace una obra de caridad, hace una obra buena, perdona, va a misa, reza, etc., hay algo dentro de nosotros que se despierta otra vez, ¿no? Es esa sensación de bondad, de paz, de apacibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, qué importante. Si yo sé que voy a vivir unos cuantos años más, no sé cuántos me queden, entonces procuro vivir cada día del mejor modo posible. Vivir cada día contento. Y para vivir contento, para disfrutar de mi paso por este mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Qué queremos hacer? Hacemos el bien. Y si hacemos el bien, vivimos para los demás, cada uno en el estado de vida que Dios le ha llamado, entonces vivimos, pasamos por este mundo contentos y la gente se da cuenta, porque nos ve contentos, nos ve sonrientes, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, queridos hermanos, la vida por este mundo, el tiempo de este mundo es un tiempo caduco. Nuestro destino es la eternidad. Dios no quería que muramos, pero por el pecado estamos sometidos a este, digamos, a este designio de la muerte física, a esta separación temporal entre cuerpo y alma. Ahora bien, sin embargo, dice muy bien San Pablo, y dice en las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto?, que aquel que ha muerto con Cristo, cuando uno muere con Cristo, entonces entra a participar también con Cristo de su victoria sobre la muerte. Es decir, participa también de la resurrección. Y en esto, porque al final todos nos vamos a morir y tal vez algunos de ustedes tienen la muerte, digamos, aparentemente o más cercana, porque sea por la edad, porque tiene alguna enfermedad terminal, etcétera, etcétera. Esto también es muy importante saberlo. Lo que nos dice el Catecismo en el número 1009. Escuchemos bien, dice así: la muerte fue transformada por Cristo. Es decir, la muerte que como consecuencia del pecado ha sido y es para muchísima gente una experiencia negativa, una experiencia fea, en cambio para los cristianos puede ser una experiencia bellísima porque es ese último acto de fe, como Jesucristo en la cruz se entrega a su Padre, se entrega, Él sufre porque no quiere morir físicamente, pero al final hace este acto de fe y se entrega a su Padre, y en consecuencia el Padre ahí en el sufrimiento, dice las Escrituras, que le manda ángeles del cielo que lo confortan. También si nosotros morimos con Cristo, si hacemos de nuestra muerte una obediencia al Padre, una obediencia, una entrega plena a sus brazos misericordiosos, sabiendo que si nos entregamos a Él nada malo nos va a pasar, que saliendo de este mundo hay alguien que nos espera para recibirnos con amor y hacernos felices, la plenitud de la felicidad. Entonces esta muerte nuestra se une a la muerte de Cristo, fíjense ustedes, y en consecuencia se une también a su victoria sobre la muerte. Hablaremos de esa victoria sobre la muerte en nuestro próximo encuentro.
Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.